Bueno, chicos, ustedes están en física, están en ingeniería, desconozco cuáles de las ingenierías. Ah, eso sí, yo no puedo ver nada de lo que está en el chat de Meet, porque estoy viendo la presentación igual que ustedes, así que si alguno tiene alguna consulta, activa el micrófono y me dice, ¿no? Me interrumpe a la primera porque si no seguimos de largo y seguimos con las mismas preguntas. Pero no me escriban por chat porque yo no leo, no llego a leer, no tengo dos pantallas. Bueno, como les decía, también todo de PowerPoint se ve bien, todo anda. Sí, se Se ve ve perfecto. 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 Como les decía, ustedes están en ingeniería y la física va a ser lo más, como decir, la madre de todo lo que van a ver ustedes en práctico. Todo lo que ustedes quieran diseñar se va a basar en la física. La matemática es el idioma que va a hablar la física. Hay quienes les dicen, son buenos en matemática, tienen que estudiar ingeniería. No. Si ustedes son buenos en física y en resolver problemas, ahí sí ahí vienen ingeniería. La matemática les hace falta, pero no mata a nadie. Es para que se ubiquen. Y como decía Rick, enfóquense en la ciencia y elévense, ¿no es cierto? Pónganse. No va a ser fácil, es un rompedero de cabeza, pero una vez que ustedes lo entienden, es intuitivo como andar en bicicleta. Se van a pegar unos golpes antes, pero cuando lo entienden ya después preguntan por qué era tan difícil en su momento. Así que bueno, como les decía, los retos de la física es una ciencia que va a explicar la naturaleza en términos matemáticos y como les digo, es parte del núcleo de la ingeniería, porque es lo que ustedes van a aplicar para resolver, qué sé yo, va de todo, de sistemas dinámicos, estáticos, móviles dinámicos, como la mecánica de fluido, que todavía al día de hoy la física no puede explicar el flujo turbulento, por ejemplo, pero tenemos mejores avances en la física cuántica. ¿Alguno tiene alguna duda de cómo funciona el método científico o algo sobre eso? Si no, sigo yo. Donde ven algo que les llame la atención, me dicen. Bueno, como nadie me dice nada, voy a asumir que todo está bien con el método científico. Después, el método inductivo y deductivo. Es dos caras de lo mismo, las dos son formas procedimentales para llegar a una conclusión, únicamente que el método científico es inductivo. Ustedes ven algo y lo tratan de explicar para una general, como dice ahí. En cambio, el deductivo es más aplicado a la lógica y la matemática, que tratan de ir de algo particular a lo general, o sea, sacar alguna conclusión. Pues la diferencia entre la ley y la hipótesis. Las leyes de la física que ustedes van a ver son medias amplias. Por ejemplo, en física 1 está la ley de la gravitación universal, la ley de Bernoulli, las leyes de la termodinámica, que son 3, las leyes de la mecánica clásica, que son 3, la ley de Young, la ley de Hooke, la ley de la fuerza de Newton, que creo que es la segunda de mecánica clásica, y la ley de Snell, que lo vamos a mencionar ahora en óptica. Y son algunas de las tantas que van a ver. Después ya se van a física 2 con todo el electromagnetismo, ¿no? Que tiene bastante de leyes. Sistema Internacional de Medidas. Esto es importante que lo sepan por un tema de compatibilidad dimensional cuando ustedes hagan ejercicio. Principalmente lo que es kilogramo, metro, segundo y Kelvin. Ahora en la primera parte, después mol, Kelvin los usan, y kilogramos, ¿no es cierto? Los usan bastante en química. Capaz que hay una parte, me parece que hay una parte acá en física 1 que se usa. La parte, ¿cómo era el tema ese? No es espectrometría, es estequiometría. Y el ampere recién lo ven después en física 2. Pero entonces tienen ustedes ahí kilogramo, masa, sí, kilogramo, metro, segundo, ampere, Kelvin, mol y candela. La compatibilidad de unidades, ¿alguno tiene alguna duda con eso? No sé si se le daba en el práctico, si no se lo comento un poco ahora. ¿Alguien? Siga nomás. Bueno, para que sea más o menos rápido, después uno me dice si tiene algo más particular, pero si ustedes van a resolver una ecuación, que es ya la herramienta para llegar a la conclusión de un problema, y usted tiene las unidades, ya hicieron la mitad del problema. Por ejemplo, si ustedes tienen la ecuación esa de la cinemática, posición final es inicial más velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo cuadrado sobre 2.
que la van a ver después en cinemática, pero esa ecuación las acompaño ahora en física 2, en mecánica racional y en todos lados. Es una ecuación muy bonita y que las va a acompañar a todos lados. Ustedes si la resuelven y ponen, qué sé yo, metros cúbicos con kilogramos, con candelas, con Kelvin, les va a dar cualquier zapallo. Ya tienen que fijarse que todo esté no solamente en la misma unidad de metro, o sea, de longitud, de masa, de tiempo, sino que esté también en la misma unidad. No pueden mezclar kilómetros con hectómetros con decámetro. Ustedes tienen que poner metros con metros con metros. Entonces, fíjense, ustedes tienen los metros con los metros más los metros sobre segundo por segundo. Segundo se van con segundo, queda los metros. Acá también lo mismo. Segundo al cuadrado se va con segundo al cuadrado, queda metro. Metro más metro más metro. Tiene que tener compatibilidad. Por más que los números, ustedes pueden poner bien los números, pero si le erran a las unidades, chau ejercicio. Y eso también aplica a toda la ecuación que ustedes hagan. Fíjense que acá el 2, que es adimensional, no aplica nada y está sin unidades ahí. Entonces no corte ninguna unidad. Después, la incerteza de las mediciones, eso también. Ahora en la parte esta de física 1 ustedes les va a afectar porque tienen que hacer mediciones de laboratorio. Más adelante en la carrera ya después les tocan todas las medidas ya sacadas. Tienen, como decirles, les dan los datos, no tienen que pensarlo mucho. Pero acuérdense que siempre que ustedes midan, si ustedes miden, no sé, una tabla 5 veces, 3 veces le va a dar una medida y 2 veces le va a dar otra. O las 5 veces distinto. Le va a dar 2 metros contra 3, pero le va a dar milímetros que les cambia la medición. Entonces tienen incertidumbre. Y toda medición está incompleta si ustedes no le dicen cuál es el grado de certidumbre. Cualquier máquina de medición que ustedes tengan, una balanza, un amperímetro, un telurímetro, cualquier cosa, ustedes van a ver que les va a decir más o menos tanto por ciento. Porque sin esa certeza no vale nada la medición que ustedes digan. Después tienen los conceptos de medición, exactitud, precisión y los errores. Y otra vez lo mismo, son todos conceptos. Esta parte es media tediosa, no tiene matemáticas. Pero es importante que ustedes no me digan, que les estoy preguntando cómo mejorarían la exactitud de una medición, no me digan que la exactitud es la precisión. Una cuestión conceptual, no mezclen los conceptos, ¿cierto? Por ejemplo, acá tienen un grafito que les muestra más o menos cuál es la diferencia conceptual entre uno y otro. Fijan, tienen exactitud, que es cuán cerca están del verdadero valor, el amarillo, y después respecto a precisión. Ustedes pueden tener una medida muy precisa, pero poco exacta. Esto puede pasar con un instrumento mal calibrado, por ejemplo. Puede ser muy buen instrumento, pero si lo tienen mal calibrado respecto a lo que quieren medir, no sirve. O redondamente tener un instrumento que encima que mide mal, no está bien calibrado, ¿cierto? Después, bueno, los errores que ustedes pueden tener son los aleatorios, sistemáticos y humanos. Incluso algunos meten los humanos dentro de los aleatorios porque no se pueden eliminar, pero bueno, también están los factores de instrumento, los ambientales. Todos son factores que le quitan calidad a su medición, a su procedimiento. Si ustedes miden mal, sus números van a estar mal y sus conclusiones van a estar mal. ¿Está? ¿Alguno tiene alguna duda, algo que no les cierre de esta parte? No, por ahora no, dicen los chicos. Bueno. Gracias ahí, porque yo la verdad que no puedo leer y no tengo para andar cambiando, pero me van diciendo, esta parte es media tediosa, así que no creo que haya mucho que yo les pueda aportar. Pero, Perdón que te interrumpa, Emma, pero le quería decir a los chicos que cualquier duda que tengan, el que tenga micro, que lo active y pregunte sin drama, y si no, acá estamos leyendo el chat y para el que no tenga micro. Joya. Gracias, Así que bueno, no, de nada. Ciegas de ese lado. Pero sí, me interrumpen en seco. Por ejemplo, si ven algo que no les cierran una gráfica, me dicen que es tal parte. Acuérdense que esto es consulta, así que la consulta que yo les pueda responder es joya. Les decía, esta campana que ven acá, las 4, son las campanas de Gauss, que son la representación gráfica de un modelo estadístico, que lo hizo Gauss. Me pareció re útil para explicarles lo de
los conceptos estos de precisión y exactitud. Por ejemplo, fíjense, si ustedes buscan algo de alta exactitud y precisión, que sería este modelo acá de arriba a la derecha, sería la campana esta roja, asumiendo que el 0 es el verdadero valor, ¿no es cierto? Que la exactitud se encuentra en este. Por ejemplo, de estas tres, de la roja, la verde, la azul y la fucsia, ¿cuál sería la que es poco exacta de estas cuatro? Bien. ¿La azul? La azul. La que es poco exacta. Bien. No, acuérdense, vamos de vuelta. Poco exacto, esto es muy exacto, chicos. Este de arriba a la izquierda es muy exacto, porque están todos relativamente cerca del verdadero valor. Pero ¿qué pasa? Es poco precisa, a diferencia de abajo a la derecha, que es muy precisa, pero es poco exacta. Están lejos del verdadero valor. ¿Se entiende? En cambio acá, ustedes tienen muy exacto, muy preciso arriba a la derecha. Fíjense. Entonces, volviendo a la gráfica, estas, ustedes la que me dijeron es la azul. Esta es poco precisa. Pero la que es poco exacta, yo les dije, asumiendo el verdadero valor como el 0, ¿no? Es esta. Porque estamos asumiendo que el valor verdadero es 0, pero la que está lejos del verdadero valor es esta que está en menos 2. Que me dice acá, fucsia es media de menos 2. Entonces esta está poco exacta. Pero esta azul, por ejemplo, me dijeron ustedes, esta es poco precisa. ¿Por qué? Porque tiene dentro de los parámetros la precisión, ustedes la podrían expresar como la varianza. Que si mal no recuerdo era sigma cuadrado. Después en probabilidad estadística ustedes lo van a ver más en profundidad esta parte. Yo se lo pongo para que sea un poco más, tenga una representación matemática más acorde para ustedes, que lo vean y no los choque cuando lo hagan por primera vez. Pero fíjense, esta es más precisa, la más precisa de todas es esta, que tiene una varianza de 0,2. O sea, tienen un 90% de haberle pegado bien al verdadero valor, asumiendo que es 0, obviamente, se lo repito. Pero tienen un 90%, quiere decir que todo esto, miren la poca variación que hay, qué sé yo, de 0,25, pónganle, a menos 0, más 0,25, menos 0,25, ustedes están cubriendo todo esto, que es la alta probabilidad, entre un 80 y 90%. Después ya se van. En cambio, el azul es poco exacto, ustedes están en el 20% y recorren un montón hasta llegar al 10%, pero es 20% nomás de precisión. ¿Entiende? Esta es la representación de cómo verían ustedes una distribución de mediciones, para que lo tengan visto un poquito nomás. Esto que ven acá, que es la versión más didáctica, es la versión dibujada de esto, que es la versión más científica. Y bueno, eso era lo más interesante de la primera parte, introducción a la física y sus alcances, es eso. Si alguien tiene alguna pregunta de mediciones, errores, unidades, compatibilidad de unidades, es el buen momento para que lo diga, porque si no ya pasamos a... Creo que entonces exactitud es cuando se acerca más al valor real, y precisión es cuando tenemos muchas mediciones que rondan cerca de un valor en común, digamos. ¿Algo así sería? Tal cual. Si yo les digo a ustedes, a ver, vamos a ver si tengo este gráfico, me va a ayudar. Fíjense, es como decir vos, si yo les digo que tengo una tabla, acá hay un dato clave, que yo capaz que no se los mencioné, pero que lo puse acá. Acá. Dicha magnitud no suele saberse de antemano. Este es un conceptazo. Porque claro, ustedes se van a arrancar los pelos, pero van a decir, ¿cómo puedo comparar algo que no sé con algo que sí sé? Bueno, ahí está la gracia de la probabilidad estadística. La probabilidad les va a decir cuál es el valor real de algo. Discúlpenme que les pasé medio rápido esta filmina, pero fíjense, exactitudes. Como dice el compañero, ¿cuán cerca del valor de una magnitud está con la medición realizada? Dicha magnitud, la real, no suele saberse de antemano. ¿Se entiende? O sea, pónganle, yo sé que una tabla mide 5 metros, ¿cierto? Y ustedes, denme un segundito, ¿no? Ahí lo soluciono. Problemas técnicos. Supongamos que la tabla mide 5 metros, pero ustedes no lo saben. Yo les digo, miren cuánto mide esa tabla. Ustedes van y me dicen, uno me dice 5,1, otro me dice 5,02, otro me dice 5,08, otro dice 4,92. Bueno,
todos son más o menos exactos. ¿Pero por qué? Porque yo sé que la tabla mide 5 metros. ¿Cómo podrían ustedes saberlo si son los que están haciendo el experimento de medir la tabla? Y ustedes van a hacer una probabilidad, que eso lo van a ver en probabilidad estadística, pero ¿qué se hace? Ustedes pónganle, toman una muestra de 10 mediciones. Toman la tabla, la miden 10 veces y sacan una tablita de 10 mediciones que les va a dar, como les digo, 4.90 algo, 5.0 algo. Pero están ahí. ¿Cómo saben cuál es el verdadero valor, entre comillas? Hacen el promedio y lo tienen. Pero como les digo, toda medición está incompleta si ustedes no dicen cuál es el error asociado, la incertidumbre. Entonces le van a poner más, menos y un valor por ciento. Ese valor por ciento ustedes lo van a sacar mediante una ecuación y una tabla. Depende de cuán ustedes quieran de precisión ese valor. Si ustedes lo quieren con un 95% de precisión, 90%, 99%, etc. Obviamente, mientras más preciso ustedes lo hacen, más fino va a ser el valor, más menos tanto por ciento va a ser más chico. Pero ese valor verdadero va a ser el que ustedes van a sacar del promedio. Entre comillas, sería ese el verdadero valor. Entonces, la exactitud va a venir asociada a cuán próximo están todos los valores de ese valor verdadero. En cambio, la precisión, si ustedes me dicen, qué sé yo, todos me dicen, es 5 metros más menos 0,5 milímetros, ¿no es cierto? Bueno, eso es una medición muy exacta y muy precisa, porque están en el 5 y una precisión muy chica. En cambio, si ustedes me dicen, no, vale 4 metros más menos 0,6 micrómetros. Pues yo le digo, sí, está mal, porque no son 4 metros, son 5 metros. Entonces ahí le erraron por exactitud y no por precisión. ¿Se entiende? Es muy precisa la medición que ustedes me dieron, porque me la dieron en micrómetros, muy, muy chico. Pero si ustedes le están errando y me están diciendo que es 4 en lugar de 5, y ya le erraron por exactitud, que es el caso de abajo a la derecha, ¿ven? Ustedes me están diciendo que está en el orden de los micrómetros, las mediciones que ustedes están dándome varían muy poco, pero están lejos. Están dando en 4 contra la 5. En cambio, si ustedes me dicen es 5 metros más o menos 5 micrómetros, bueno, es sumamente preciso y además le están pegando los 5 metros. ¿Entiendes? Uno es cuán, ¿cómo les puedo decir más en criollo? Uno es, en la media de todas las lecturas que ustedes hacen, cuán cerca están del verdadero valor. Esa es la exactitud. En cambio, el otro es qué tan distantes están todos los puntos uno de otro. O sea, qué diferencia hay entre una lectura y otra. Esa es la precisión. Uno es todas las lecturas respecto al único valor, el verdadero, que es la exactitud. Otra es qué magnitud hay de diferencia entre todos los valores juntos. Esa es la precisión. Emma, Sí. acá están preguntando cómo se puede corregir determinados valores que a mí me dan con apreciaciones de 0,02 milímetros o micrómetros. Claro, pero para que les den como... que alguno que haya hecho esa pregunta que me explique cómo sería, porque no entendería. Creo que lo que quiere decir es que si a vos te dan una serie de valores y te dice que lo midieron con un calibre que tiene 0,02 milímetros de apreciación, dicen, terminan en 1, en 3, en 7, no puede ser, creo que se refiere a eso. Ah, bueno, ese es un error de operación humana. A ver. Claro. Paren que me trabé. A ver. Ahí está. Ese sería un error un error humano. ¿Por qué? Porque en el calibre, si ustedes tienen que la máxima resolución de calibre, que es de 0,02 milímetros, 2 centésimas, y ustedes me están diciendo que una lectura les dio que, no sé, un tornillo tiene 4,93 milímetros, no puede ser, porque va de 2 en 2 la resolución del instrumento. ¿Me entienden? Es como que, ¿cómo les podría decir? Es como si ustedes tuvieran un reloj de esos viejos que pasa la aguja, ¿cierto? La aguja del segundero, y ustedes con ese reloj, que simplemente va
en segundo ustedes me pueden decir cuántas centésimas de segundo algo tardó. Es imposible. No pueden estimarlo. Eso es un error de lectura humano. El instrumento anda bien, pero si ustedes inventan el valor, es porque no, o no saben leer el instrumento o no sé. ¿Me entienden? Si el instrumento, si el calibre anda en 0.02 en 2 centésimas, les tendría que dar, no sé, 4.94 milímetros, o 4.96 o 4.92. ¿Se entiende? Ese es un error humano de lectura. En cambio, si ustedes tuvieran, hay otros tipos de calibre que son de una centésima de resolución, ahí sí les puede dar cualquier valor. 4.91, 92, 93, ¿por qué? Porque cambia de a una centésima por lectura. Espero que esa haya sido la pregunta. Si no, corríjanme y díganme bien a ver en qué les puedo aportar algo. Sí, creo que sí es él. Coach, perfecto. Ah, ¿ustedes tienen que medir con calibre ahora? ¿Necesitan algo de eso? Les puedo conseguir un simulador de calibre y de micrómetro. No sé si es para el laboratorio o si ya lo dieron y lo necesitan. Tenemos los simuladores, ahora estamos con con el primer trabajo práctico. Coach. Ojalá los hubiera tenido yo los simuladores cuando estudiaba. Me compré uno y ahora está tan nuevo como cuando lo compré. Pero bueno, sirvió para aprender en su momento. Igual después les sirve en dibujo técnico eso a los que es en mecánica electricidad y aeronáutica. Pero bueno, ¿alguna otra cosa que no sé, les hago un repaso? La física, la compatibilidad de unidades. A ver, rápido, cifras significativas y redondeo. Sí. Cifra insignificativa, lo que les viene a decir es hasta dónde ustedes van a tomar una lectura. O sea, ustedes van a tener a veces para hacer una medición. Disculpen, no sé si les sirve que ustedes se los anoten en algún lado en un Word o en un Paint, díganme así cambio de ventana, para no cambiar el Word, el PowerPoint. ¿Querés que Pero, te pase una pizarra online al chat? dale. Bueno, mientras espero eso, no sé si me la pasan por el WhatsApp o por el chat. Bueno. Perdón, me distraje. Les decía, cifra significativa es cuando ustedes hacen una serie de mediciones. Por ejemplo, si ustedes tienen que hacer una medición combinada, quieren sacar, no sé, un área, ¿cierto? Y con un instrumento miden que un lado de esa área, supónganse una chapa, les da 4,53 metros. Y del otro lado usted les da 5,738 metros. En este caso, si ustedes lo operan, el resultado les va a dar varias cifras significativas, 5. Ustedes cuando expresan el resultado final tienen que ir con 2. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque ustedes no pueden poner más resultados, no puedes poner más cifras significativas en el resultado de lo que tenés en tus mediciones. O sea, si el resultado les da 20.75321, bueno, ustedes tienen que poner 20.75. ¿Por qué? Porque su primera medición es 4.38, creo. Y no pueden cambiarlo. ¿Por qué? Porque ustedes estarían adivinando la magnitud de ese resultado. Ahí les hago un... Ay, no sé si viste este link en el chat del Meet. Sí, estoy tratando... Ahí está. Oye, gracias. Por ejemplo, yo les decía, ustedes tienen 4... esto va a ser interesante para todos. 4.38 por 5.735. ¿Cierto? Ustedes me piden cuántas cifras significativas tiene esto. Bueno, ustedes acá tienen este valor. A ver qué hago la cuenta. 4.38. 32.
con 193. Bien. Entonces ustedes ven, les está dando esta magnitud y en esta magnitud. En esta tienes dos escalares después de la coma y ya tenés 3. Y en el resultado tenés 3. Ustedes el resultado final lo van a tener que expresar como 32,19. ¿Por qué? Porque ustedes tienen el valor que la menor cantidad de cifras después de la coma que tiene es 2. Si ustedes pusieran el 3, lo que estarían diciendo es que, bueno, entonces, ¿qué había después de acá, después del 8? ¿2? No sé. No lo vi, no lo medí, no lo puedo adivinar. Entonces estarían añadiendo un error y una incertidumbre. Entonces ustedes pueden decir, bueno, es 19. Porque ustedes pueden decir, bueno, lo podría haber hecho con 73, sí. También es una posibilidad. Pero entonces, pues, como dice el compañero, no podrían hacer el redondeo. Que es lo que hacen con este 3, lo dejan en 19. Ustedes les había dado 8, ahí sí lo subían a 20. Esto por el redondeo, para dejarlo en la cifra. Así que bueno. Ahí vamos a borrar esto. ¿Por qué se deja con 2 cifras y no con 3? A ver, voy a buscarles algún ejemplo. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo se lo definieron ustedes al cifra significativa? A lo mejor tenemos un poco fuera de tema en eso. Alguno que me tire un concepto de cómo les dijeron que se interpreta. Puede que no lo hayan especificado. Ah, bien. Bueno, yo se lo voy a aplicar porque esto lo vi hace poco, casi un año, porque creo que la última materia de la carrera, así que estoy un poquito oxidado en todo lo que es el tema de cifra significativa. Pero lo que funcionaba era más o menos así. Cuando nosotros nos daban un valor, un valor experimental, sacábamos un valor, teníamos otro valor experimental, y nos daba este otro, ¿cierto? Este 32,198, nos decían, déjenlo con 2. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen este valor 438, o 4,38, que tiene 3 cifras significativas, 2 después de la coma, este valor acá, ustedes no lo saben, no lo pudieron medir. Ustedes no pueden decirme si es 4.380 o 4.387 o lo que sea, no lo midieron, no lo saben. No pueden adivinar una medición. Entonces, cuando ustedes tienen el valor final, si alguien ve estos valores, va a decir, sí, pero ¿cómo hiciste para saber que acá hay este valor? Si vos, la máxima precisión que tenías en tu instrumento fue esta. ¿Entienden? Es una cuestión de incorporación de error. ¿Entienden? Ustedes, es por cómo miden. Si ustedes tuvieran, a ver, tiréis. Si ustedes tuvieran 5.73, acá sí, ya directamente no tendrían excusa para no poner así. No sé si les da exactamente eso de 4.38. A ver. 20.0974 da. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo hizo para que dé 32? Che, loco, esta cuenta antes digo cualquier cosa y nadie me corrigió. Qué mal. Parecía, tenía que como ver. Parecía re raro. Me parecía raro y nadie me dice nada, loco. Yo me parece que estoy hablando solo. Pero bueno, acá te da Vos 25. dijiste, lo voy a calcular, confiamos a... Está bien, todos hicimos lo mismo. Después lo chequeo en casa y nadie lo chequea después. Todos somos estudiantes en el fondo. 4.0974. Bueno, acá esto es lo que les decía. Tiene que
una banda de cifras significativas, porque tienen acá. Entonces tienen estos dos y estos dos. Ustedes su instrumento, pónganse que era un calibre, y estos son milímetros, vamos a hacerlo más para alejarnos de los metros. Tu calibre tenía una apreciación de 0,1 milímetros, una décima. ¿Por qué? Y porque si acá les di impar, no hay chance de que sea 0,2. ¿Entienden? Pónganle, los voy a volver loco con variar tantas las cosas, perdónenme, pero yo entendí así cuando me explicaban. Supónganse que acá le daba 72. Y ustedes me dicen, yo acá tenía un calibre de apreciación 0,2. Puede ser, porque este termina en par, y este termina en par. Bueno, la apreciación del calibre era de 2 centésimas. Y está perfectamente bien. Y esto, bueno, pónganle que estaba bien la cuenta y le daba par. Bueno, pero el cálculo del área, ustedes la tienen que expresar con estos dos. Porque es lo que pudieron medir. Ustedes no están midiendo en micrones, están midiendo en centésimas de milímetro. Si no se van de largo. Ahora, volvamos al caso que teníamos antes. Esto es impar. Para hacerlo más divertido nomás. Ahí está. Ahí está. Supóngase que ahora el micrómetro sí era de una apreciación de una centésima, porque están teniendo un impar. Bueno, también, me da igual, porque el micrómetro mide en centésimas. Ustedes no me pueden meter este valor, porque ustedes no tienen un instrumento que lo pueda medir. Por más que la operación les dé, es meter error. Y como decía el compañero, hay que redondear. Bueno, ¿esto qué es? 74. Perdón. Lo va redondeando de atrás para adelante. El 4 tira para atrás, o sea que esto queda de 7. Y este 7 está por encima de 5, así que tira para arriba. Entonces este 9 pasa a ser un 10. Entonces, sin redondeo, esto es 25.09. Sin el redondeo. Ahora, si ustedes quieren el redondeo, ven la cifra completa y van arrastrando desde atrás. El 4 va para abajo, entonces este 7 queda de 7. Si te hubieras pasado de 5, te hubieras ido a 8. Pero estás abajo de 5 y te quedas en 7. Este 7 está arriba de 5, entonces va para arriba. Y este 9, como este lo empuja para arriba, no queda otra que sea 10. Entonces te va a quedar con redondeo 25,1. Este sería el resultado de tu cálculo inicial. Con redondeo y sin redondeo. Sí, es medio complicado de entender porque el tema de cifras significativas cae bastante rozando lo que es la aproximación y la teoría estadística. Pero ustedes tienen que tener en cuenta la cantidad de cifras significativas, que es normalmente lo que se les va a preguntar. O sea, este valor, ¿cuántas cifras significativas tiene? 3. Si yo le pongo este, ¿cuántas cifras significativas tiene? 3. Pero tenés 3 valores no nulos después del 0. Si yo les pongo este valor, ¿cuántas cifras significativas tiene? 1. 1 cifra después del 0. Si yo les pongo 1 acá, ahora paso a tener 4. Porque todos estos ahora no importan. Es simplemente tenerlas en cuenta. Y no pasarse de largo ignorando información y tampoco andar inventando información. Es eso. Bueno. Se entendió, se entendió. Pues, a veces me enredo bastante, así que no tenga miedo en decirme, no entendí nada, profe. Y bueno, eso de profe bastante amplio me queda la camiseta ahí porque faltan años para eso, pero bueno. Pues ahí veo a alguno que me dice que está igual que lo que digo yo, así que bueno, no me siento tan solo acá. Pero bueno, es eso, chicos. ¿Sabes que acá en el práctico, va, al menos el de mi comisión, dice que, bueno, elaboremos una tabla para un conjunto de medidas que nos dieron, ¿no? Poner la apreciación del instrumento y determinar el promedio, el error cuadrático medio y el error del promedio. No sabría bien cómo es eso del error cuadrático medio, a qué hace referencia o cómo se calcula. Bien, Polla, la probabilidad estadística
Quieranla, chicos. Yo sé que ustedes cuando van a cursar probabilidad estadística se van a arrancar los pelos, pero yo les voy a explicar. La probabilidad estadística es el Photoshop de la naturaleza. Es lo que hace que ustedes vean cosas que no tienen sentido en la naturaleza y ustedes dicen, tiene algo de forma, que ustedes le aplican a la probabilidad, experimentación científica, pero más que nada la probabilidad, y de golpe resulta un valor bonito que después pueden operar. ¿No es cierto? Por eso le digo, es el Photoshop de la naturaleza. A ver, voy a buscar, ustedes me hablaban, error cuadrático medio, ese lo tengo. Listo. Ya les digo bien cuál es el... Ah, sí. Es de la probabilidad estadística. Denme un momentito que veo la ecuación, así no les miento. Bien. A ver si lo puedo copiar. Ah, sí puedo. Qué emoción. Ahí está. ¿Se sigue viendo la pantalla? Sí, ¿no? Porque yo no sé si me interrumpió o no. Bueno. Ah, Sí, sí. joya. Ah, joya. Esta es la ecuación del error cuadrático medio. Bueno. Me van a darme la contra de la máquina. Ahí está. El error cuadrático medio que ustedes ven acá es una forma de decir lo que les vine diciendo antes. Cuán próximas están las mediciones respecto a un valor. Por ejemplo, ustedes saben sacar el promedio, suman todo y lo dividen por la cantidad de lecturas. Va a ser esto. A ver si yo lo tengo de unas maneras y ellos lo tienen de otra. Esta cantidad es conocida, vamos a ver muestra particular. Sí, vector de predicción, sí. O sea, este es el promedio que ustedes van a calcular, el I-. Y ustedes le van a restar el de cada lectura. Supónganse, una de sus lecturas fue 4.02 y el promedio les dio 4. Bueno, hacen 4, menos 4.02 le va a dar menos 0.2, ¿cierto? Lo hacen al cuadrado, les va a dar un valor positivo. La suman a todas y la dividen por n. ¿Cómo funciona esto? Esperen que borro un toque. A ver si puedo hacerla como... Bueno, no sé si se entendió, pero les hago más o menos un dibujo con el que yo entendí por qué se hace todo ese bardo para explicar cuál es el error de una lectura. Pero esa es la ecuación. Si ustedes le piden error cuadrático medio, tiene que ser ese. Es un valor positivo que les va a indicar cuán precisa fue su medición. Supónganse que ustedes tienen esto. Ustedes están haciendo mediciones y vienen más o menos así. Bien. ¿Cierto? Esta es la medición que ustedes quieren... ¿Por qué salió eso? Bueno. Hago la contra hoy. Ahí está. Este va a ser su promedio. Y estos puntos son todas las mediciones que ustedes le dieron. ¿Cierto? Van viendo ahí. Alguna le va a caer sobre el promedio, obviamente, o bastante cerquita. Pero les quiero explicar por qué está el cuadrado, porque uno lo ve y no tiene sentido, pero créanme que tiene. Cada uno de estos puntos son los I sub I. Cada lectura. Y este X promedio, bueno, yo lo pongo con X. Pero vendría a ser esto, el promedio. Entonces, si ustedes simplemente hicieran, pónganse en este, el valor del promedio menos este valor, les va a dar una cantidad. Si ustedes hacen este, le va a dar otra cantidad, y esta otra cantidad. Pero como les digo, supónganse que lo que ustedes me dieron fue 4.02, y el promedio es 4. Si ustedes lo restan, les va a dar menos 0.2. Perdón, 0.02. Y ahora supongamos este otro valor. El valor medio es 4, pero ustedes le restan 3.98. Oh, está difícil esto. 3.98. Este le va a dar 0.0. Ole. Ahí está. Fíjense,
En esta lectura ustedes se pasaron por 0.02, o sea, más grande que lo que el promedio les indica. Y en esta otra lectura, ustedes le dieron por debajo de lo que el promedio les indica. Si ustedes sumaron este más este, le termina dando 0. O sea que lo que ustedes le estarían diciendo a un cliente que ustedes le están haciendo una medición es que midieron 4 y tienen el error 0. Que son por demás de buenos, son, no sé, son los Messi de las mediciones, son excelentes. Lo que hace este cuadrado es evitar que ustedes se la manden. Entonces, este que era negativo lo vuelve positivo. Y este que es positivo lo deja positivo. Entonces, todo lo que ustedes suman se va a sumar. No se pueden anular entre sí. Por eso es el cuadrado. Y después, esta sumatoria que les dicen que hay que sumar todos los errores de cada uno de estos. Todos estos. Y después lo dividen por la cantidad de n. Sería esta. Y la dividen por la cantidad. Entonces ustedes le dicen, bueno, el error que tuvieron en cada medición se las distribuyo a cada uno para que cada lectura tenga su error. Entonces ninguna estuvo por demás de errada, pero tampoco ninguna fue precisa. Entonces van a decir, bueno, es mi media, más menos, con un error cuadrático medio de tanto. Es por eso es el error cuadrático medio. Es esta la ecuación y esta es su explicación. Bueno, N-1 me dice... Ah, perdón, sí, estaba leyendo el chat. ¿No? Bueno, perfecto. Ahí me dice N-1. Siempre tuve problema con ese N-1. Pasa que después en probabilidad estadística ustedes ven un valor similar a este, que es varianza, que ahí sí es N-1. Creo que era así. Pero bueno, esto es la explicación que tenía. Igual, no les va a cambiar la vida. Ah, eso era. Cuando ustedes estaban en muestras chicas, creo que 10 valores, se usaba N. Si ustedes iban a muestras poblacionales más grandes, qué sé yo, 50, 100 valores, ahí sí se iba a N-1. Pero como ustedes están en muestras chicas, se usa este. Después en muestras grandes, hacer N o N-1 es prácticamente lo mismo porque dividir por 59 o dividir por 58 es lo mismo, prácticamente. Que viene por ahí la mano. No les sé decir ahora porque no soy doctor en probabilidad estadística, pero tiene su ciencia, es toda una rama de la ciencia lógica esa. Pero bueno, espero que les haya servido. ¿y cómo quedaría el resultado? O sea, porque dice expresado correctamente, no sé si habrá forma de expresarlo más. Error cuántico. Dame un segundito. Dice expresar el promedio, que la fórmula del promedio es x sub 0 más a por n. Ajá, Después el error cuadrático medio y el error promedio, que es al error relativo multiplicarlo por 100, ¿no? El error del promedio. Sería ponerlo con el más menos. Estoy dudando si es así o no. Ahora me hicieron dudar. Yo lo pondría así. ¿Por qué? Porque ese error, como les dije, al hacerlo al cuadrado, estás teniendo en cuenta tanto el valor positivo como el negativo. Así que como vos se lo distribuiste equitativamente, es más o menos ese valor. Estimo que es eso. ¿Y hace falta poner la unidad de medida o así lo dejamos? No, sí, pongan la unidad de medida. A todo esto siempre es importante que usted le ponga las unidades. Yo he Siempre es en tenido milímetros. gente que ha bochado exámenes por no poner las unidades. Que es un tecnicismo muy legal, si ustedes lo piensan. Bien, ¿alguien me quería decir algo? ¿No? Si no, seguimos con óptica. El último punto. Ah, perdón. El tema de la propagación de errores. Sí. Uno tendría que sacar el error, el error cuadrático medio, el error de promedio y... Ah, no, disculpa. No, ¿cómo es cuando te da un error más alto que la apreciación? O sea, si te da alguno de esos cálculos que vos hiciste más alta que la apreciación,
se anota eso como el error o no, antes que la apreciación del elemento. No, la apreciación del elemento es un valor fijo, un valor que existe, que es asociado a tu instrumento, tanto en amperes, en metro, en litro, es una apreciación. El error que ustedes pueden tener va a venir de que ustedes o lean mal el instrumento o haya alguna otra de los errores que mencioné, el humano, el sistémico, otro. Dale. Y después, bueno, sí, el cálculo ese es eso, que lo que yo les podría decir es eso, que no pongan más decimales que el último decimal que pudieron medir. En cálculos, si ustedes hacen cálculos, si ustedes miden, no hay chance que ustedes pongan más porque es lo que midieron. Bien. Lo principal acá es que ustedes vean el Universo Mecánico capítulo 40. Es lo mejor que les podría recomendar. En realidad, véanse toda la serie del Universo Mecánico, que es, no se dejen engañar por los primeros 1 o 2 minutos que un profesor hablando enfrente de un auditorio de universidad, el resto es todo teatralidad. Véanlo porque ayuda a una banda explicando conceptos, siendo más intuitivo algunos conceptos de la física. El capítulo 40 es uno de los últimos, que es el de habla de física, óptica, y ahí les tiran un par de conceptos de cómo es la luz, cuál es el carácter de perpendicularidad de la onda, qué es polarización, las lentes, todo eso está bastante bueno. Así que mírenlo. Yo la verdad que lo vi para Física 1, incluso Física 2. Ayudó una banda. Está en español y está en YouTube. Más no pueden pedir, chicos. ¿Puedes pasar el link, hermano? Por favor. Sí. Lo voy a buscar, así ya no renieguen. Toda la serie tampoco es que una clase... estaba hecho por el MIT, ¿no? Pero tampoco que una clase magistral. Pero a mí me sirvió una banda. Ahí le mando el link. Perfecto. Eso mírenlo cuando ustedes tengan tiempo. Les tiran los conceptos bastante rápido, principalmente para la parte de energía y trabajo. A mí me ayudó una banda porque era poco intuitivo. ¿Qué más? Se me salió el Meet. ¿Te puedo consultar la última sobre el trabajo práctico anterior? Sí, como no, diga. No te justo estaba arrancando. El último punto dice, calculen el volumen de un cilindro y su error utilizando propagación de errores y bueno, presentar el resultado correctamente. Bueno. Ahí, es lo mismo, pero con el micrómetro. ¿Ustedes le dieron los valores de esos medidos? Sí, las 3 dimensiones. Sí, como que nos dieron imágenes y nosotros teníamos que sacar las medidas. Ah, bien. Bancame un segundo, que yo tenía un paper para eso. ¿Dónde estará? Porque propagación de errores con ecuación tiene su pequeña vuelta. Creo que era la Universidad de Valencia. Para que lo chequeo y les paso. Che, ¿alguien más está con ese práctico? ¿El informe de laboratorio? Sí, comisión 1. No sé qué comisión será, pero sí, estamos en eso.
Sí, dice laboratorio número 1. Sí, justo lo estaba pasando para entregarlo. Mira, yo les paso ahora un paper, un Power de la Universidad de Valencia bastante bueno, que ahí les explica, creo que los 4 o 5 operaciones que ustedes pueden hacer en una ecuación, ¿cierto? Suma, resta, división y multiplicación. Y que ustedes tienen que usar la multiplicación porque es volumen, ¿no es cierto? Radio cuadrado por altura por pi. Y ya ahí lo tienen. Con esa, fíjense en la parte de multiplicaciones y les explica bien cómo se saca. Se lo leen ahí y les tira ahí. Más o menos lo mejor que yo encontré para lo que es ecuaciones, para ver cómo es el arrastre de las mediciones en un cálculo final, que creo que es lo que a ustedes hace falta para ese volumen. O no sé si alguno ya tiene una idea de cómo se lo explicar, no sé, por ahí se los da más sencillo a ustedes. Yo la verdad que esa parte no es la que la tengo más clara. Pero era bastante tedioso cuando yo lo cursé porque era la primera vez que se veían todos estos conceptos, así que si están medio perdidos, no se sientan muy descolocados. Así que bueno, procedamos. ¿En qué está? Acá. Bien, estoy ya. Bueno, moviéndonos a óptica, yo ya les había dicho. ¿Algunos tienen idea de cómo puedo hacer? A ver. Acá está. Eso me va a durar tiempo. Bueno, propagación de la luz es en línea recta con una velocidad constante c, pero que es para el vacío. Si ustedes les preguntan cuál es la velocidad de la luz, ustedes tienen que preguntar siempre en qué medio estamos hablando. No es lo mismo la velocidad de la luz en agua que en miel, que en aire o vacío. Es importante que la velocidad de la luz sepan que es vacío, ¿no? Y bueno, es la parte del espectro electromagnético que nosotros vemos con nuestros ojos. El universo mecánico les va a dar todos los demás conceptos que yo no los voy a aburrir. ¿Alguno les explicaron qué fueron las observaciones de Roemer y el experimento de Tissot? ¿O yo me lo estudié al vicio nomás? No, eso no lo vi. No lo nombraron. No lo nombraron tampoco. Bueno, yo se lo comento en 2 patadas, por las dudas, porque está el clásico, la clásica maniobra de que si yo te llevo a final y me decís una bolilla y te toca una bolilla, yo te la puedo preguntar. Si está en el temario, yo te lo puedo preguntar. Así que yo se los comento, cosa de que, bueno, lo defienden ustedes, lo leen, lo estudian por su lado. Yo se los comento nomás. Bueno, en realidad, en la historia para ver cuál era la velocidad de la luz es bastante complicada. La observación de la luz, ¿no es cierto? No es algo que ustedes puedan ver a simple vista, decir, mide tanta la velocidad. Entonces, durante muchos años se trató de saberlo y como no se podía averiguar, eventualmente dijeron que era infinita. Entonces, por accidente, Roemer, que era un científico, creo que era francés, no me acuerdo bien, tratando de encontrar una forma para saber la hora en el mar, se había propuesto que mediante la observación de Io, que es una luna de Júpiter que ustedes ven acá en azul, rojo es Júpiter, azul es Io, verde es la Tierra y amarillo es el Sol. Si ustedes están en el mar, pasa con los relojes mecánicos de esa época que ustedes se trazaban y sin la hora ustedes no pueden saber dónde están. Entonces, se había propuesto utilizar los eclipses de Io para saber qué hora es. O sea, cada vez que vos lo veías ibas a saber qué hora era. Hacía una tabla y vos lo comparabas. El eclipse se producía cada vez que desde la Tierra la Luna desaparecía atrás de Júpiter. Con el telescopio lo podían ver. Pero ¿qué pasaba? Mediante los cálculos, Roemer, tratando de hacer esa tabla, se daba cuenta que en una época del año ese eclipse pasaba 20 minutos antes, más o menos. Y en otra época del año, ese eclipse pasaba 20 minutos antes de lo que él predecía. Entonces, con esa diferencia de tiempo, lo único que le quedó decir es que como el eclipse era el mismo acá y las órbitas no se varían,
él dijo, bueno, lo único que queda por variar es que la velocidad que está atravesando desde Io hasta la Tierra está teniendo una demora, no es instantánea. Y ese fue el conceptazo, la revelación científica que él tuvo, de darle un valor finito a la luz, que era infinita. Entonces, como dijo, bueno, con cálculo, si él dijo, bueno, si yo en una época del año estoy en este lado del Sol, ¿no es cierto? Él, desde la oposición del Sol, que es el punto más lejano entre Júpiter y la Tierra, que estaría por acá donde está el cursor, acá tardaba más. Y cuando estaba en la parte más próxima, pónganle por acá aproximadamente, tardaba menos. Entonces él dijo, bueno, estoy atravesando una distancia de una órbita de la Tierra. Este diámetro lo conoce, porque él sabía cuál era el diámetro de la Tierra y sabía el tiempo que tardaba la distancia en recorrer esa luz. Teniendo distancia y tiempo, el loco supo la velocidad de la luz, que le pegó en aproximadamente 70%. Eso fue una observación, no fue un experimento. A diferencia de Tissot, que fue 200 años más tarde, y obtuvo con un experimento fotomecánico un valor del 5%, lo que era el valor moderno aceptado de la velocidad de la luz. ¿Cómo lo hacía? En pocas palabras, él tenía una fuente de luz, un disco ranurado, yo acá le busco 2 dientes nomás, pero en un disco, y un espejo ubicado a una distancia de 8 kilómetros. Entonces él tenía unas de luz, iba. Como en la perspectiva de la velocidad de la luz, este disco se movía muy lento, cuando se emitía las, impactaba en el espejo y tenía tiempo incluso de volver por el mismo diente, porque era muy rápido. Este disco giraba relativamente lento en las RPM. Entonces, iba por el disco, volvía, ¿no es cierto? Impactaba el receptor, entonces él lo que veía era la luz. Vos lo que veías sería un simple haz de luz que va y viene, vos verías un punto de luz. Fue subiendo la velocidad de rotación, las fue subiendo las RPM hasta que llegó un punto en el que este punto de este diente del disco iba tan rápido que la luz tenía tiempo de atravesar el disco e ir al espejo, pero lo que demoraba en ir y volver e impactar en el espejo y regresar al observador, ya se había desplazado el diente e impactaba en el diente. Entonces él ya no veía más al punto de luz. Entonces él pasaba de ver el punto de luz a ya no verlo. Iba tan rápido el disco que no lo veía. Entonces, sabiendo la distancia, esta distancia del hueco y el del diente del disco, sus RPM y la distancia, ¿no es cierto? Con la distancia de estos dos, del diente del disco y el hueco, combinado con las RPM, él sabía el tiempo. ¿Cuánto tiempo tardó en recorrer esa distancia el disco? Tenía un tiempo. Y la distancia entre el emisor y el espejo de 8 kilómetros, sabía la distancia. Tenía distancia, tiempo, sacó la velocidad de la luz, bastante aproximado, un 5% de error. Demasiado. Así que bueno, esos son los experimentos. Yo se los comento, cosas de que no los agarren desprevenidos. Uno fue un experimento, otro son una observación. Pero por las dudas, no los agarren bien, en blanco. Bueno, después tenemos los temas de refracción y difracción. Ahí es donde otra vez les incito que vean el universo mecánico, pues se lo van a poder explicar bastante mejor que yo. Y la reflexión de la luz, estamos hablando del cambio de la dirección de los rayos de luz en un mismo medio, eso es importante. Si ustedes tienen, qué sé yo, una linterna y enfocan la luz hacia un espejo, esa luz va a salir de vuelta hacia el aire de donde vino su linterna, ¿no es cierto? Va y viene por el aire, no cambió de sustancia. La refracción es el fenómeno en el que ustedes van a cambiar el ángulo de ese haz de luz por atravesar otra sustancia. Por ejemplo, acá en la reflexión, como yo les digo, respecto a esta normal, el rayo incidente tiene el mismo ángulo que el rayo reflejado, está en la misma sustancia. En cambio, la refracción, ustedes van a tener un cambio en la dirección por pasar de un medio a otro, que tiene dos leyes. La principal y la única que tiene números, así que ustedes ya tienen que saber, es la ley de Snell, que es esta, que el seno del ángulo del rayo incidente es igual sobre el seno del ángulo del rayo refractado, guarda esta relación de los coeficientes de refracción de las sustancias. Si ustedes pueden decir esto, ustedes pueden saber cuál es el ángulo con el que se va a refractar un determinado haz de luz por la sustancia. Es importante, esa es la ley de Snell. Es la pregunta numérica que tienen con óptica. Fíjense, ustedes tienen la recta normal,
al plano, ustedes cambian de un medio, por ejemplo el aire, tiene un medio rápido, o un medio lento como el agua. Hay un experimento clásico del agua, ustedes si tienen un láser, un haz de luz, van a ver que cambia el ángulo. Bueno, esa es la refracción. En cambio, si ustedes tienen un medio lento, qué sé yo, aceite, nada, mentira, qué sé yo, medio lento, agua, y tienen medio rápido, aire, ustedes tendrían que poder ver el efecto opuesto. No sé cómo será, si nunca vi la foto, si es del agua al aire, si se da este efecto. Del aire al agua sí lo vi. Después tienen el concepto de ángulo límite, que es el ángulo en el que ustedes van a tener que el ángulo entre el incidente y el refractado es de 90 grados, o sea, acá, ángulo crítico, el del medio. O sea, si el haz de luz refractado termina siendo rasante, o sea, tiene 90 grados respecto a la normal de la interfase, que esta es la normal, si tiene esta 90 grados, están teniendo ángulo crítico. Después acá se fueron a reflexión interna. Esto es reflexión. Fíjense que es el caso del espejo plano que les dimensioné antes. El ángulo, el mismo, incidencia que el reflectado. En cambio esto es refractado. Tiene un ángulo distinto en otra sustancia. Bueno, después ya vienen todos los conceptos de espejo, que eso ya, para hacérselo un poco más interesante, yo me fui para espejo curvo. El espejo plano tiene mucha más ciencia. Todo, la imagen es virtual porque no está en el mismo plano, sino que se proyecta dentro del espejo. Pues ustedes cuando se ven a la distancia se ven chiquitos y si se aproximan se ve más grande. Que es como que ustedes, este vector, si ustedes se aproximan, que ustedes son y se aproximan, esta distancia se va a aproximar acá. Después ustedes se ven más grandes o más chicos y se sabe cuando se expresan en un espejo plano. Se encuentra en la misma distancia del espejo. Después en espejo curvo, yo para espejos y lentes les dejé unos simuladores, creo que ustedes ya se los han pasado después por las clases, así que ya no hace falta que se los pase, pero bueno, es importante que ustedes se acuerden que la luz incidente son rayos paralelos, todo lo que son espejos. ¿Por qué? Porque se asume que uno está lejos de la fuente lumínica, por ejemplo el sol, estamos tan lejos que todos los rayos van a ser paralelos. Entonces los rayos paralelos inciden, después acá tienen toda la morfología, digamos, de un espejo curvo, el eje óptico, el centro de curvatura, foco y vértice, y en base a esto, ustedes pueden trazar el fenómeno de cómo se van a comportar estos rayos de luz. Por ejemplo, este rayo va a venir acá, va a impactar, va a pasar por el foco, este rayo va a venir acá, va a impactar, va a venir por el foco, y después van a poder reconstruir la imagen. En estos casos, por ejemplo, el simulador es en Physics Classroom, está en los interactivos, y ustedes pueden cambiar la distancia focal, el tamaño del cuerpo, y pueden ver si la imagen reflejada es mayor, menor, mayor, menor, real o virtual, invertida o no invertida. Creo que esas son las tres clasificaciones que ustedes tienen de los reflejos. Así que bueno, sí, esto no tiene mucho más que mencionarse porque es más que nada construcción geométrica. Si ustedes, como mucho, capaz que les puedan dar un espejo esférico, entonces les pueden decir el radio, ustedes tendrían el centro geométrico, bueno, el radio tiene la cáscara del espejo, digamos, les pueden decir el foco está a tanto a la distancia focal, y bueno, construyan una imagen y digan sus características. Calculo que puede ser algo así, yo la verdad que óptica no registro mucho así, sí son mucho. Como les digo, usen el simulador y es bastante más intuitivo. Por ejemplo, en un prisma de refracción total, es el fenómeno que mencionábamos antes de refracción, pero ustedes ven que se hace una descomposición de las de luz blanco que contiene todas las longitudes de onda en todas las otras demás. Si ustedes ven acá este zoom, ustedes ven que la luz blanca está compuesta por todas las luces, los espectros de longitud de onda. Ultravioleta, verde, rojo, amarillo, todos tienen distinta longitud de onda. Cada longitud de onda tiene un diferente grado de energía asociado que interactúa con los electrones de las partículas que forman este medio. Recuerden que ustedes están teniendo un fenómeno de refracción. Ustedes pasan del aire al cristal, supónganse, que tiene otro N de refracción, y al salir tienen otra interfase de cristal a aire. Y fíjense que acá se da de vuelta los ángulos que se mencionaba antes, ¿no es cierto?
Y como les digo, como cada haz de luz tiene la longitud de onda distinta, interactúa con los electrones de forma distinta y genera una distinta respuesta. Entonces hace que cada una se vaya desacoplando y permita tener el efecto de arcoíris que ustedes ven a la salida. El fenómeno de refracción es lo que después lo lleva a las lentes, que son los agujeros transparentes que permiten generar la distorsión de los rayos de luz. Y mediante la refracción, que es un fenómeno distinto al de reflexión, que es para espejos, para lentes estamos trabajando con refracción. Y esta distorsión, ustedes pueden tener también los otros efectos. Como ven acá, es simplemente cómo se comporta cada comportamiento que ustedes pueden tener efectos compuestos de dos lentes. Y bueno, les dejo otro simulador para que lo vayan jugando. Eso es bastante intuitivo. Si ustedes lo van moviendo, lo aprenden mucho más fácil que imagínense cómo van los rayos. Si ustedes lo ven y juegan ustedes un rato, les va a cerrar mejor. Y bueno, por último, les menciono la fotometría, si no lo hacemos tan largo el asunto, que es la ciencia que se encarga de la medición de la luz, y el brillo, que es un concepto que estaría bueno que por lo menos una vez lo vean, que es la propiedad física que describe la manera en que la luz interactúa y se refleja en ella. Entonces, cuando alguien les dice si algo es brilloso o no, es una ponderación de grado de interacción entre los haces de luz y la propia superficie. Las unidades de la fotometría son estas, que Wikipedia le pedí prestado. Bueno, la más principal es esta, que es la unidad, la candela. Acuérdense que es una unidad básica, la candela. Todas las demás unidades derivadas o compuestas de otro sistema, de otras unidades fundamentales básicas. Pero esta es la unidad de la candela. Después usted tiene el flujo luminoso, la iluminancia y la emitancia luminosa, que son las tres más útiles, digamos. Ya las otras sí también tienen su utilidad, pero son bastante más específicas, ¿cierto? Entonces una te habla de la potencia luminosa percibida, que es un flujo. La otra es la incidencia de luz sobre la superficie, y la otra es la luz emitida por la superficie. Entonces son esas tres. Una es de emitancia, que es la que emite, justamente el nombre. La lux, que es la unidad de los lúmenes. Perdón, la candela. La candela es lumen sobre, creo que es estéreo radial. Pero fíjense que son todas unidades derivadas. Y por último, lo que tenía para mencionarles es el fotómetro de Bunsen, que eso también está en el temario. Yo no sé si los dan, si no lo dan, si se sigue dando. Yo lo doy por las dudas, por si a alguien le interesa. Es un dispositivo bastante rústico, pero que sirve para determinar la intensidad luminosa. Lo que ustedes tienen que tener son dos fuentes luminosas, una que no conocen y otra que sí. Entonces, ustedes saben cuál es la luminosidad de una de ellas. Y la separan a una distancia, X. Entre medio de esa distancia ustedes van a poner una superficie semitransparente, como esta, que normalmente es un papel con aceite. Entonces, fíjense, la intensidad luminosa en este caso sería la vela, y la no luminosa sería el encendedor. La desconocida, perdón, el encendedor. Para ustedes saber cuál es la intensidad luminosa de este encendedor, lo aproximarán al papel. Como en la imagen inferior, eventualmente la mancha de aceite desaparece, quiere decir que está igual de iluminada de este lado que de este. Entonces, la intensidad luminosa de este objeto sobre este papel va a ser igual que este sobre este. Entonces, con una regla de cuadrados, de esta distancia que la pueden medir y esta distancia que la pueden medir, ustedes pueden saber la intensidad luminosa del cuerpo. Con esta relación, ustedes pueden levantar la incógnita. Es simplemente para que lo vean y vean que es algo más o menos interesante. Obviamente tendrían que tener algún foco o algún elemento que les sirva de base para levantar la incógnita, pero bueno, es bastante interesante ver que es un elemento simple y que se puede replicar con sencillez, ¿no? Así que bueno, eso es todo, gente. Espero que les haya servido, no los haya aburrido. Así que bueno, ¿alguna pregunta para cerrar en los últimos minutitos? Después, perdón, se me silenció el micrófono. Después podemos ver en una próxima clase todo lo que es el teórico de movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente variado, porque me lo explicaron con integrales y cosas raras y me asusté.
Ah, Claro. bueno, fíjense, el universo mecánico creo, no les sabría decir qué capítulo, soy medio denso con el universo mecánico, discúlpenme, pero salvó buena parte de mi semestre ese momento y es difícil no quererlo. Pero hay una parte, no me acuerdo qué capítulo de los primeros, que tira esos conceptos de derivada y de integral, bien sencillo, bien cortito y al pie, sin sin mucha ecuación, para que sea intuitivo para el alumno entenderlo. Entonces fíjese si lo encuentra, yo ahora no me acuerdo cuál es, no lo tengo visto. Pero hay uno que les explica bien a los fines de la física cómo sirve. Y yo la verdad que no sé quién les va a dar la próxima clase, si seré yo o si hay alguien más. Si los aburrí mucho, probablemente no vuelvan a saber de mí. Pero bueno, espero que les haya sabido. Ejercicios de óptica. No sabría decirles porque no conozco ejercicios de óptica. Yo no. El único ejercicio de óptica que sé que se hizo, que yo hice cuando cursé, era, te daban un tarro y te decían, bueno, el índice de refracción del aire es de tanto y el del aceite es tanto, y un haz de luz incide con un ángulo de tanto. ¿Cuánto es el ángulo de refracción? Ese era el único que había. No sé ahora si les están dando algo más geométrico, más vectorial, con trazado a escala, no sé. No sabría decirlo, pero no tengo la guía de ejercicios. Así que bueno. Pero no sé cómo se organizarán los chicos, si iré yo, si rotarán, o si alguien más seguirán otras gentes. Sí, Emma, cuando quieras, sabes que el espacio está para que nos ayudes a... Muy bien. Muchas gracias, profe. Por favor, espero que lo haya ayudado en algo, por lo menos, y no lo haya confundido más de lo que yo estaba. El que grabó Emma, la y ahí clase, en el chat pregunta... Ah, perdón, Marta. el que grabó la